¿Acaso las mujeres de nuestro país desaparecieron de la historia? Algún día sabrás que la palabra es mujer y que se preña del verso para hacer nuestro universo. Historia no quedarán abajo. Ellas han de estar también en la cima, sobre los hombros, en la memoria pasada y en la memoria presente. Han de estar como busto, visible a todas las miradas. Han de estar sobre el papel y también en la tinta de la portada. Las mujeres que hicieron historia durante la época de la colonia son las guerreras de los guerreros, las libertadoras de los libertadores. Son la tierra donde se sembró, son la sombra que cubrió, son las manos que alimentó, el agua que sació. Las mujeres son independencia. La imagen velada de nuestra historia las invisibilizó, pero ya no. Ahora son más visibles que nunca. Es a las mujeres anónimas, a las admirables mujeres de acción directa e indirecta, a quienes quiero rendir el culto. Josefa Camejo es un enigma para mí. Es la heroína sin rostro. Todas las interpretaciones de su rostro están basadas en comentarios sobre su descripción. Se decía que era una mujer blanca, de manos artísticas, de cuello largo,
hermosos labios y profundos ojos verdes, de pelo largo y de color negro, amplia de caderas. ¿Cómo sería cuando era una niña? Su nombre lo puso su tío, hermano de su mamá, doña Ignacia Talavera. La llamaron Josefa Venancia de la Encarnación al nacer el día 18 de mayo en Curaidebo. Su padre era don Miguel Camejo, quien le discutía siempre de pequeña por querer regalar sus juguetes a los hijos de los esclavos. Preguntaba, ¿por qué no todos los niños podían estudiar? Desde muy niña, Josefa mostró tener un temperamento fuerte e independiente. Su sensibilidad le inclinó hacia las causas justas, hacia el goce de la libertad en igualdad de condiciones. ¿Cómo se puede ser tan pequeña y entender una utopía tan grande como el deseo de igualdad o incluso pensar en la libertad? De la época independentista se ha hablado mucho. Sin embargo, hay un factor que se ha dejado por fuera, que es el papel de la mujer dentro de lo que es esa gesta emancipadora. ¿Qué se puede decir de la mujer? La situación de la mujer era bastante compleja, puesto que estaba olvidada, no tenía visibilidad, no tenía una participación dentro de lo que era la vida pública. Hay un caso emblemático que es el de Josefa Camejo. Josefa Camejo tenía una casta más o menos, era una mujer acomodada, era una mujer blanca, era una mujer que tenía acceso a la educación que es un tema bastante complejo, puesto que sabemos que la mujer no tenía una participación en la vida pública, sino que se educaba simplemente para que fuera madre. Una mujer adquiría conocimientos para que pudiera transmitirlos a sus hijos. Simplemente eso. Entonces, ¿cuáles eran los hitos principales dentro de esa educación? Se les enseñaba a cocinar, se les enseñaba buenas costumbres, se les enseñaba valores, se les enseñaba a leer y escribir, pero era básico y no todas tenían acceso a lo que era la lectura y la escritura. Para tener acceso a eso tenían que ser mujeres de mucho dinero, o sea, mujeres blancas. O sea, ya por ahí vemos que la mujer en ese periodo sufría varias discriminaciones, no solamente por su condición de género, sino que también por el color de su piel y por la cantidad de dinero que poseía. En aquel tiempo, cuando Josefa Camejo era una niña, pudo estudiar.
aunque la formación académica se limitaba a la formación de madres de familias y esposas. La formación de roles domésticos y patrones conservadores y tradicionalistas, que confluirían en la idea de reproducir y propagar el dogma católico. La disparidad educativa entre hombres y mujeres era muy notable, y continuó siéndolo durante una buena parte del siglo XIX. Por cada institución que enseñara a niñas, podía haber 5 o más instituciones que enseñaran a niños. Un privilegio solo para un aproximado del 10% de la población femenina total. Solo un fuerte temperamento innato, el favor intelectual por la vía del tío materno y el privilegio de pertenecer a una clase acomodada serían los factores que iluminarían su camino y el de todas nosotras. Josefa Camejo estaba convencida firmemente que cada venezolana debía tener su casa. El derecho a la vivienda es el piso y el techo de la familia. La independencia no es solo para que los hombres sean libres. La independencia también es para que la libertad se sienta y se viva en el interior del hogar. Este pensamiento de igualdad ha quedado sembrado en el imaginario colectivo y la idiosincrasia venezolana. Es por ello que en 1995, el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela utiliza el nombre de la heroína para crear una condecoración llamada Orden Josefa Camejo, y así reconocer la labor y actuación de tantas mujeres que desempeñan gesta heroica en la historia contemporánea de nuestro país. Esta orden reconoce el esfuerzo de quienes luchan por elevar el rol de la mujer y sus derechos. Innumerables mujeres han recibido esta medalla. Una de ellas es Teolinda Bolívar, quien en el año 2003 se le reconoce su empeño por cambiar la imagen arquitectónica de los barrios de Caracas. Ella, al igual que Josefa, quiere que cada mujer venezolana tenga una vivienda digna. Soy Teolinda Bolívar, profesora de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, y estoy comprometida a los barrios y la arquitectura, o arquitectura y barrio, como les guste más. El mundo está cambiando. Existen revoluciones como es la Revolución Francesa, que crea en toda la población mundial cierta inquietud. ¿Qué pasa? Aquí en Venezuela existe un personaje llamado Francisco de Miranda, que ha recorrido el mundo, participa en la Revolución de los Estados Unidos, también participa en la Revolución Francesa y quiere eso para su país. ¿Qué pasa en Venezuela? Empieza a surgir una gesta de emancipación. Ya no queremos seguir controlados por el Imperio Español, queremos ser independientes. Simón Bolívar es el personaje icónico de ese periodo. Sin embargo, hay una serie de participantes que han quedado ocultas en la historia, que son las mujeres. Cuando se habla de la guerra de independencia, se habla de hombres como seres aislados, seres que eran grandes, seres que lucharon y se enfrentaron en batalla, y sin embargo, no se menciona que detrás de esos seres existen mujeres, porque todos esos personajes tenían esposas, tenían madres, tenían hijas. Esas mujeres contribuyeron no solo, como nos las muestran, como nos las exhiben, siendo enfermeras, siendo curanderas, repartiendo propaganda, prestando sus hogares para que se hicieran reuniones, sino que fueron grandes conspiradoras. Fueron también pensadoras de lo que eran las tácticas que se iban a aplicar para enfrentarse a los ejércitos realistas. Además de eso, participaron en batalla, o sea, llegaron a la lucha armada. Personajes como Santander prohibían que las mujeres participaran dentro de lo que es la lucha armada e incluso eran castigadas a las mujeres que se descubrían dentro de esas batallas. O sea, a pesar de que estaban aportando, de que estaban luchando en contra del imperio, eran castigadas. O sea, no se les tomaba en cuenta su participación, no se les tomaba en cuenta las ganas con las que ellas luchaban, ese sentimiento patriota que ellas desarrollaron. Simplemente las castigaban por ello.
Tengo buenas noticias. Los realistas se repliegan cada vez más. Girardot ganó en Agua Obispo y Rivas avanzará sobre Mérida por órdenes de Bolívar. También dicen que Bolívar ha radicalizado su posición contra los neutrales. Bolívar ha dicho que quienes no trabajen por la justicia de América serán tomados como enemigos, aun cuando sean inocentes. En ese pronunciamiento se dirigió especialmente a los españoles y a los canarios. Triunfaremos. Esposa y madre, y con ustedes la sociedad se sentirá plena. Ahí viene su Eufrasia. Josefa, ven aquí ahora mismo. Os he dicho que no imitéis a la Madre Superiora. Madre Superiora, Madre Superiora. Madre Superiora, es Josefita, está asustando a todas con un bicho. Ave María Purísima. ¡Josefita! Josefita, ya deja eso. Madrecita, él no muerde. Entenderá que no es posible tolerar este tipo de comportamiento. Madre, yo hablaré con ella. No se preocupe. Eso es importante. Para nosotros no basta que tenga excelentes calificaciones. La conducta, señora Ignacia, la conducta. En Caracas ingresa al convento de la Inmaculada Concepción. No logro imaginar a un espíritu tan libre, recluido en un lugar. Al salir del convento de Coro, por su fama de revoltosa, era evidente lo inteligente que era Josefa y la gran firmeza que tenía en sus ideas. Para la familia debió ser un problema, debido al gran sometimiento al que se tenía a la mujer en aquellos tiempos. Decir que Josefa Camejo era demasiado inteligente y además valiente alejaba a los familiares de la posibilidad de casarla adecuadamente con un varón que pasara a regir su vida en relevo del padre. Con sus compañeras y amigas comentaba en voz baja sobre las bondades de las ideas de libertad e igualdad que se discutían por todas partes. Es ahora cuando comienza a entender aquellas frases transmitidas en su infancia por su tío en las tranquilas tardes del Hato Aguaqui. Seré clara. Los vengo a invitar a que se unan a la sociedad patriótica. ¿Y qué cosa distinta a España vamos a tener? Si hasta el momento lo que hemos escuchado es pura división. Los realistas no van a soltar a Caracas sin antes dividir a sus ciudadanos. Nosotros, los jóvenes, tenemos la posibilidad en este momento de cambiar la balanza. Yo te sigo, Josefa,
pero realmente nos han dicho cosas que nos confunden. ¿En qué consiste el gobierno de la sociedad patriótica? Hemos pertenecido al gobierno de España y jamás nos hemos visto revueltos. ¿Revueltos? ¿Cómo se va a revolver algo que no se mueve? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Que todo esté inmóvil? Otras naciones se están creando con gobiernos propios donde la gente puede avanzar sin temor y sin bajar la cabeza. Miranda lo ha dicho varias veces. Esta es una nueva nación que se basa en el respeto. El miedo que quiso dejar en Paran lo tenemos que echar afuera. Yo estoy de acuerdo contigo, Josefa, pero debemos tener mucho cuidado. El ambiente está enrarecido y lleno de tensión. Cuenten conmigo. Sin embargo, no creo poder asegurarle que seré muy útil al momento de utilizar las armas. Isol, este no es un ejército. Yo sí estoy de acuerdo en utilizar las armas si es necesario. En Europa se están liberando otras naciones y aquí estamos atrasados. Josefa, ¿qué se ha dicho en la sociedad? Bolívar ha dicho: ¿acaso no bastan tantos siglos de opresión como para que sigamos esperando? La actividad de Josefa en la historia de mi país fue diversa. Bien podía empuñar un arma, conspirar, difundir propaganda política, era enfermera o hacía de su hogar un centro de reuniones clandestinas, donde se discutían los proyectos políticos de la revolución, motivados por el deseo de proteger sus familias o ver libre su patria del yugo español. En la literatura y en las artes en general, encontramos mujeres excepcionales que habitan para siempre en la memoria colectiva, mientras que sus actuaciones reales no forman parte de la historia política. Se tiene noticia de que durante este periodo, Josefa desplegó una intensa actividad proselitista en favor de la independencia y pudo estar presente, tal vez, en algunas de las sesiones de la Sociedad Patriótica y presenciar allí el verbo encendido de un Bolívar impetuoso y de un Miranda veterano en las lides de la búsqueda de la libertad por medio mundo. Josefa presenciaría junto con el pueblo caraqueño el despertar de República aquel 19 de abril de 1810. Tenía 19 años y durante el resto de ese año desarrollaría una intensa actividad política y al parecer incluso arriesgando su propia integridad personal. Como venezolana, para mí las venezolanas tenemos una particularidad por esa mezcla de razas. Sin embargo, en el periodo se puede mencionar a Manuela Sáenz, que es ecuatoriana y también es partícipe de lo que es la gesta emancipadora. Ella es una mujer que participa en armas. O sea, ella no es nada más y nada menos que la libertadora del libertador. O sea, previo a lo que es el movimiento independentista, incluso no solo en Venezuela, sino que previo a lo que son las grandes revoluciones, ya existen manifestaciones de que las mujeres quieren liberarse. Las mujeres se sienten inconformes con lo que es el papel que el patriarcado les ha impuesto. Posterior a la firma del Acta de la Independencia, el 5 de julio de 1811, las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana no se adhirieron al documento, y estos serán los inicios de la confrontación armada. Fueron estas regiones quienes gozaron de mayor prosperidad en los últimos tiempos coloniales,
Y esto, definitivamente, influyó en su negativa a participar en la que fue llamada la Junta Preservadora de los Derechos de Fernando VII. Precisamente desde Coro se alista un ejército y desde Caracas sucederá la conscripción de tropas para sofocar a los realistas corianos al mando del Marqués del Toro. Sucede el combate y salen victoriosos los españoles, ante lo cual el marqués opta por retirarse. Aún no se divisan los bergantines. No creo que se atrevan a desembarcar por este lado. Si es cierto que conocen la ubicación del puerto, también deben estar informados de los cañones que disponemos. Usted juzga muy apresuradamente. Estos mismos hombres ya intentaron desembarcar por Ocumare y la cantidad de armamento que traían en ese momento fue neutralizada, porque la tropa real logró sorprendernos. Pero esta vez no es igual. Disculpe, señor, pero debo informarle que entre la tropa se comenta la posibilidad de que nos tripliquen el número. ¿Y qué? Temen que no podamos responder. Por los momentos que todos los hombres se mantengan en sus puestos. Y recuérdeles que son soldados de la corona. Y por muy grande que sea la tropa de Miranda, no podrá retener por mucho tiempo cualquier posición que logre conquistar. ¿Y la gente? ¿Qué le diremos a la gente? Está muy asustada. Déjelas que sientan miedo. Déjelas que sientan temor. Ese es un arma que juega a nuestro favor. Después, ya veremos. Josefa, me fijé desde el campanario y la calle está vacía. Fíjate que hasta el monaguillo salió con los demás. ¿Y tú crees que sea para tanto? Ven, estuve cerca de la ventana y vi cuando el teniente le decía a la madrecita que todos tenían que estar escondidos, que Miranda es un ateo, que viene a acabar con la iglesia, y es un ladrón y un libertino. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo es él? De eso no dijeron nada. Solo sé que viene desde la vela. El fortín de la vela fue abandonado y él tomó posesión de todo. ¿Y qué dijo? ¿Vos sabés yo? ¡Josefita! ¡Reina! ¡Vengan rápido! ¿Cuándo viene para Coro? No sé. No le digas a nadie que oíste eso. Qué bueno sería ver a ese general Miranda. ¡Ave María Purísima, muchacha! Vamos, vamos. Y bien, ¿cuál es el total de los hombres que vienen con Miranda? Hasta ahora los reportes hablan de 400, señor. Armas. ¿Cuántas armas? Además de 8 cañones, distintos tipos de armas, de tipo francés, inglés y otras desconocidas. Cada hombre posee un arma larga y una individual. Que mantengan vigiladas todas las fuentes de agua y que ningún tipo de ganado baje a Coro. Sostener tantos hombres no les será tan fácil en una ciudad casi desierta. Las mujeres han sido olvidadas porque la historia de Venezuela es una historia romanticista, es una historia heroica, es una historia que enaltece al personaje. Y si nosotros nos podemos revisar en todo lo que ha sido la historiografía venezolana, observamos simplemente personajes icónicos como Simón Bolívar, el Rafael Urdaneta, Sucre. Y resulta que la historia va más allá de ello. Hay que popularizar, hay que agrandar la visión de lo que es la historia, dejar ese personaje
sí, mantenerlo, pero no solamente estudiarlo a él, estudiar todo su entorno, el proceso. Y las mujeres fueron, o sea, siempre hemos sido la mitad de la población. ¿Cómo creen ustedes que se lleva a cabo una guerra sin que la mujer participe? Si había mujeres en batalla, había mujeres siendo enfermeras, o sea que existe una mujer que además de que sea la que te lleva la comida, te cure, también agarre un arma. El papel de la mujer ha sido, el esfuerzo ha sido el doble. Es por esto que en 1811, con 20 años de edad, se traslada a vivir junto con su madre a Mérida, donde los esperaba su tío Monseñor Mariano de Talavera y Garcés, quien goza de una importante posición allí. Don Mariano Talavera y Garcés había obtenido en 1800 el título de doctor en teología en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, donde luego ejerció la docencia. En 1801 logra ser ordenado sacerdote y se traslada a Coro, donde ejerce labor pastoral por corto tiempo, pues es trasladado a Barinas, donde se desempeña como cura y vicario. Ejerce también funciones en la ciudad de Mérida, donde llegó a ser rector del Real Seminario de San Buenaventura, y desde donde fue el autor del manifiesto de la Junta Patriótica de Mérida, dirigida a los pueblos de Venezuela, siendo secretario de dicha junta. En esta ciudad fue conocido don Mariano como el tribuno del pueblo. A sus 20 años de edad, Josefa contrae matrimonio con el coronel Juan Nepomuceno Briceño Méndez, en la ciudad de Mérida. El coronel Briceño Méndez era nativo de Barinas, hijo del ilustre prócer coronel Briceño Pumar y de doña Manuela Méndez de la Barra, hermano del general Pedro Briceño Méndez. Con la consolidación de este matrimonio, ambas familias se habían adherido a la causa republicana. Fue madre de Wenceslao Briceño Méndez, que a su vez fue padre de Teotiste Briceño Camejo. La vida de Josefa en ese entonces cambió radicalmente. Josefa Camejo tuvo un hijo y se casó joven. Su esposo fue partícipe de lo que era la gesta emancipadora. Además tuvo un hijo que participó, que era un monje, un cura, un sacerdote que participó activamente, fue colaborador directo de Miranda. De ahí se puede decir que Josefa se ve influida y que como crece en un entorno donde hay varios personajes que apoyan lo que es la causa patriota, ella se ve impulsada a también participar de manera activa dentro de lo que es el proceso. El 18 de octubre de 1811, con 20 años de edad y junto a 21 mujeres hermanadas por la lucha y los ideales, Josefa Camejo, Nicolás Briceño, María Millares y Concepción Villafañé firmaron el documento titulado Representación que hace el bello sexo al gobierno de Barinas. Enteradas de la invasión que planeaban los guayaneses por San Fernando, se ponían a la orden para la defensa de Barinas. Todas estaban al corriente de los hechos políticos de las acciones militares. Solicitaron al gobernador de la provincia, Pedro Briceño del Pumar, que se contase con ellas para la lucha. Apenas con la mayoría de edad, cada una de ellas se atrevió a... No sé qué es lo que más me molesta, si la invasión de los realistas o el que no hayan tomado en cuenta nuestra participación para defender a Barinas. ¿No es acaso la sangre de nuestros hijos y maridos la que está en riesgo? Esa invitación dirigida solamente a los hombres nos insulta a todas. Estoy de acuerdo con usted, doña Nicolasa. Este es el momento para defender al pueblo. Y pretenden que nos quedemos de brazos cruzados esperando al invasor. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotras no podemos encontrar armas de la noche a la mañana. La mayoría de las armas ya fueron entregadas a los soldados. Aún quedan armas en el parque. Y si los realistas logran entrar a Barinas,
No seré una de las que salga a bajar la cabeza y a tolerar un insulto en nuestra propia tierra. Entonces escribamos al señor gobernador. Que le quede clara nuestra intención. Que entienda el señor gobernador que no ignoramos que su excelencia, atendiendo a la debilidad de nuestro sexo, ¿acaso ha procurado eximirnos de las fatigas militares? Pero sepa bien, vuestra excelencia, que el amor a la patria vivifica a los entes más apáticos y no hay obstáculo por insuperable que no venza. Nosotras, revestidas de un carácter firme y apartando a un lado la fraqueza que se nos atribuye, conocemos al día los peligros a que está expuesto el país. Pienso que un héroe es cualquier persona que trata de hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Maya Angelou. Ella y un grupo de mujeres firman para poder participar en la independencia. Ellas piden una especie de permiso, que es la representación del bello sexo, se llama el documento, que para poder incorporarse a la lucha armada. Esto pasa porque en el momento en Barinas, lo que hoy en día, el estado de Barinas, llegaron rumores de una invasión realista que venía desde San Fernando de Apure. Entonces ellas deciden, como no existían hombres que las defendieran porque todos los hombres estaban en batalla, ellas deciden alzarse en armas y defender su ciudad. Barinas fue rodeada a principios del mes de noviembre de 1813 por tropas realistas al mando de José Antonio Puy. Estamos en el periodo conocido como Guerra-Muerte, en donde las atrocidades, saqueos, violaciones y asesinatos horrendos se dieron a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y los llanos no fueron la excepción. En 1818 regresa a Venezuela, a Paraguaná. Según testimonios, disfrazada de vagabunda o pordiosera, su regreso a Venezuela debió ser una muy larga y difícil travesía, tomando en cuenta las enormes distancias que en aquellos días podían separar las diferentes comarcas de la Colombia y Venezuela independentistas. Los caminos infestados de bandidos y asaltantes de diversa calaña debieron representar en más de una ocasión algún peligro para la integridad física de Josefa Camejo. Posteriormente, en 1820, llega a Maracaibo llamada por su tío Mariano. Debe haber tomado un viaje alrededor de un año, tomando en cuenta toda la evasión que debió mantener las autoridades realistas que dominaban algunos territorios. La salida de Barinas se produjo a principios de noviembre de 1813. El ejército patriota tenía que atravesar en su recorrido el río Santo Domingo, y precisamente en este lugar, a orillas casi del río, comenzó el combate. Fue mucho después que habían pasado el río cuando Josefa se dio cuenta de la pérdida de su madre. El combate fue corto, pero terrible y mortífero. Urdaneta convoca a los padres de familia y, habiendo considerado todo, decidió y dijo: que los hombres marchasen a seguir la suerte de la división y que las mujeres y los niños quedasen bajo la protección del Todopoderoso. 3 mujeres nomás salieron vestidas de hombre y a hurtadillas en las filas. Estas fueron Josefa Camejo, cuyo marido estaba allí, la hermana de los capitanes Canelones y la mujer de un tal Balbuena, llamada Manuela Tinoco. Siguieron hasta el reino de la Nueva Granada. Los graves sucesos del país en el año de 1814 y el embarazo de su primer hijo obligan a la Camejo a refugiarse en Bogotá. En esta ciudad nacerá su primer hijo, Wenceslao, y allí permanecerá oculta hasta 1819. Relatan las crónicas que Josefa se ocupa de animar y mantener los ideales de los emigrados y construir una red de relaciones clave para seguir luchando por la libertad de su tierra, ahora en manos de los realistas. No existe, digamos, más información confiable acerca de la permanencia de Josefa Camejo en Colombia. Según se relata, luego de los horrores de esos años, la ciudad de Barinas y otros pueblos cercanos quedaron prácticamente abandonados y destrozados.
años tardaría la economía de la zona en mejorar e inclusive reactivarse. El general Urdaneta le encomienda a Josefa preparar la insurrección de Paraguayá. Se dirige a su pueblo natal y allí recibe todo el apoyo de los dueños de hatos, armamento, caballos y peones, al frente de 300 esclavos que trabajaban en su hato de Paraguayá. Inicia una rebelión contra las fuerzas realistas de la provincia de Coro, pero son derrotados. Posteriormente, el 3 de mayo de 1821, acompañada de 15 hombres, se presenta a Baraibet, donde estaba el jefe realista Chepito González, a quien enfrenta y derrota. Después, con varios patriotas, se dirige a Pueblo Nuevo, donde ponen preso al gobernador y nombran a un civil republicano, Mariano Arcaya. En estas acciones logra el pronunciamiento de Pueblo Nuevo en la península de Paraguaná, y es ella quien lee la Declaración de Independencia de la provincia de Coro. Estas acciones fueron determinantes para la liberación del centro occidente del país. Una vez lograda la incorporación de la provincia de Coro a la independencia nacional. Josefa Camejo también participó en batallas en el oriente del país, pero no se tienen datos concretos que lo certifiquen. Lo cierto es que estuvo al frente de la línea de fuego y que su empeño y valentía fue inspiración para muchos que dudaban arriesgarse a luchar. A esta heroína falconiana se le han rendido diversos homenajes en la actualidad. La declaratoria de Monumento Histórico Nacional, su casa natal. El gobierno del Estado Falcón creó la condecoración en su honor, Medalla de Josefa Camejo, para condecorar a personas e instituciones acreedoras al reconocimiento público. El comandante Hugo Chávez, el 8 de marzo de 2002, realizó la ceremonia de incorporación simbólica de la heroína al Panteón Nacional, Caracas, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Luego de una vida llena de virtudes, se dice que Josefa vivió en casa de su otra hija, Teoriste, residente de Ciudad Bolívar, antiguamente Angostura, y que murió allí en 1862, de 71 años, aunque su tumba nunca ha sido localizada. Teresa de la Parra dijo: "El fin moral de la historia es el de hacer amar personas o cosas determinadas, fungiendo así el presente con el calor del pasado. Mientras más amables o dignas de amar aparezcan esas cosas, mejor será la historia. La nueva historia que aparece ante mí es plural e incluye desde ahora y para siempre a Josefa Camejo".